las preguntas me las hagan llegar por el chat. Les platico el procedimiento que vamos a seguir. En el chat me van a estar pasando las preguntas a mi WhatsApp directamente. La intención es que podamos terminar, yo termine de hablar más bien antes de las 6 de la tarde para tener un tiempo para ir contestando estas preguntas que vayan saliendo, ¿no? Entonces, de cualquier manera, al final de la presentación les voy a dejar mis datos, mi correo electrónico, mi WhatsApp, para que si queda alguna pregunta pendiente, pues podamos seguirle dando un seguimiento a esas preguntas, ¿no? En otros medios que no sea por por este Webex que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces voy a compartirles pantalla para que vayan viendo la presentación junto conmigo. Por favor, cualquier cosa que ustedes vean que no está funcionando, hágansela llegar a Ro para que él nos ayude Así es, aquí yo estoy pendiente. ahí en el chat. Bueno, muy bien. Básicamente el webinar del día de hoy se llama La complejidad dinámica y cómo adaptar nuestras organizaciones a los nuevos contextos. Déjenme platicarles un poco de contexto de este webinar. Este es parte del diplomado en alta dirección que vamos a abrir con la NAWAC próximamente. Las fechas actuales son mayo, pero dadas las circunstancias, pues habrá que irnos adaptando al asunto por si va cambiando. Pero bueno, es diplomado de alta dirección y a mí me toca darles el primer módulo para aquellos que estén inscritos o estén pensando en inscribirse. Me toca darles el primer módulo, herramientas estratégicas en tiempos de complejidad. Y déjenme decirles que este es el título que había antes de que los tiempos de complejidad fueran tan obvios, ¿no? Y tan explícitos. Y les platico un poco de quién soy yo. Y antes de platicarles de quién soy y de presentarme, pues déjenme decirles lo significativo que es para mí este webinar de entrada, porque yo tengo varios años platicando de complejidad y siempre la cuestión de la complejidad y la forma en que yo trato la complejidad tenía que ser como con un sentido de urgencia, ¿no? Como con una confrontación, como para que la gente que me escuchara o que me estuviera escuchando pudiera empezar a darse cuenta de que vivimos en tiempos de complejidad. La belleza, y bueno, veo algunos de los nombres aquí en las pantallas y mucha gente ya ha entrado o a mis cursos o a alguna otra conferencia de las que he dado y, y saben, ¿no? De esta forma que les hablo de cómo trato este punto de la complejidad. Hoy, hoy es muy especial por dos razones. Una, la foto de la conferencia, ¿no? Ahí en la foto justamente estoy en la náhuac dando una conferencia anterior, creo que traigo la misma camisa, el mismo saco, pero ustedes no se fijen, ¿no? Pero finalmente la cuestión que es importante de estarlo dando a distancia, ¿no? Estar utilizando estas herramientas que hoy por hoy ya son tan requeridas en el mundo, que antes eran, antes ya funcionaban, pero hoy ante una necesidad y una contingencia como la que estamos viviendo, pues está más claro, ¿no? Está más explícito esta situación. Entonces, en lugar de generar una cuestión de confrontación o una cuestión de sentido de urgencia, es mi intención y ya veremos con sus comentarios finales, ¿no? Si lo logré, pero es mi intención que más bien sea una conferencia que nos dé pues cierta tranquilidad de conocer ciertos términos, ciertos conceptos, de conocer cuando menos a un nivel muy superficial las herramientas que utilizamos para que la estrategia sea verdaderamente útil en estos tiempos. Y bueno, finalmente también la otra situación es que la gente que va a entrar a esta dirección, pues tendrá la oportunidad de vivir esas herramientas a mucho mayor profundidad y no solo eso, sino algo específico de cada una de sus empresas, ¿no?
Entonces, dicho esta introducción, les platico un poco de quién soy yo. Tengo ya 25 años en este rollo de la asesoría estratégica, con herramientas enfocadas a la complejidad. Imagínense nada más desde cuándo estamos hablando de este rollo. Herramientas sistémicas, planeaciones de escenarios, ¿no? Cosas que en un momento les voy a decir con más profundidad, con mayor profundidad para ir platicando esta situación. Y bueno, me he dedicado a muchas cosas dentro de la consultoría, asesoría, entre ellas pues a dar cursos también, ¿no? Básicamente todas las habilidades directivas y gerenciales, ¿no? Tuve la oportunidad de colaborar con varias universidades, ahora me toca con la NAWAC, ¿no? Y actualmente ya tengo un par de años trabajando muy de cerca con los directores generales y los grupos directivos, ¿no? Esa es una de las cosas que más me apasionan en esta cuestión, irlos acompañando, alineando sus estrategias, alineando los grupos de interés que participan en estas estrategias para partir de ahí empezar a trabajar en una estrategia mucho más clara, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, pues me gustaría iniciar. Eh, y, y, me encanta iniciar con una frase, ¿no? Esta frase es de Alvin Toffler. Me voy a adelantar un poco, ¿no? A lo que les voy a platicar en estos 40 minutos. Eh, Alvin Toffler dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Me parece una frase extremadamente interesante dadas las circunstancias en las que estamos viviendo ahorita y en un momento voy a ahondar un poco más al respecto, pero justamente tiene que ver con el hecho de que muchas de las cosas que hoy damos por hecho, muchas de las cosas que hoy son para nosotros nuestro día a día, ¿no? O cuando menos eran, van a tener que cambiar significativamente y eso que tantos años nos ha costado aprender, lo vamos a tener que desaprender. Y una vez que lo desaprendamos, vamos a tener que volver a aprender en una forma diferente, con un paradigma distinto. Y bueno, lo voy a dejar ahí y en un momento platicaré un poco más al respecto. Hablando de paradigmas, hay para mí dos analogías que me gustan muchísimo, con las cuales inicio la plática siempre de complejidad. Eh, no sé cuántos de ustedes sean los dueños de su propia empresa o estén dirigiendo alguna empresa, ya sea pequeña, ya sea mediana o incluso empresas grandes, ¿no? Hemos tenido en la NAWAC participantes de empresas grandes también, ¿no? Dirigentes de estas empresas, en las cuales, pues de alguna u otra manera, en enero o en diciembre, ¿no? Que son la época de la planeación estratégica, pues se aventaron su plan, ¿no? Se aventaron su plan, les costó mucho trabajo, ¿no? Entendieron muchos factores y a partir de ese plan, pues empezaron el año 2020, ¿no? Entonces, y sin afán de burla, porque a mí me pasó lo mismo, pero ¿cuántos de ustedes no les está pasando que ya no tiene ningún sentido el plan que acabaron de terminar, ¿no? Para la planeación, para las acciones, para los proyectos de este año, ¿no? Ningún sentido, porque normalmente lo que hacemos cuando planeamos, lo que hacemos, me ha tocado muchísimas veces, ¿no? Estar presente en esas sesiones profundas de planeación. Lo que hacemos es ver lo que es el plan, tenemos nuestro objetivo, tenemos nuestra estructura de organización, que en este caso es la bicicleta, y aparentemente vamos a ir derechito hacia nuestros objetivos, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, el plan siempre resulta interesante, siempre resulta algo bello, pero finalmente lo que la realidad da, ¿no? Es una serie de sorpresas, una serie de cuestiones que modifican el comportamiento y modifican el contexto en el cual el plan estaba realizado, ¿no? Entonces, muy probablemente no teníamos contempladas estas cuestiones, muy probablemente
la bicicleta que tenemos no nos va a alcanzar para sortear algunos de estos obstáculos. Y bueno, al final de cuentas, ni siquiera sé cuál de estos abismos es la contingencia que estamos viviendo el día de hoy. En términos de, yo soy generación X, pero ya algunos baby boomers me dirán, pero esto definitivamente es lo más bizarro que me ha tocado vivir en la vida, ¿no? De las cosas más impactantes a nivel global que de cualquier contexto estos planes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la realidad es distinta a los planes. Y la realidad, déjenme comentarles, y con esto doy pie a la segunda analogía, la realidad es cada vez más compleja, cada vez es más difícil entender estas situaciones, y ahorita voy un poco al nombre de la conferencia que tiene que ver con complejidad dinámica. La segunda analogía que a mí me encanta utilizar es la de estos botes. Este primer bote, esta primera foto que está en la pantalla, lo primero que marca es la cuestión de una organización. Vamos a imaginarnos que este bote es una organización, están los participantes y están en su carrera normal, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, bajo este contexto, esta organización pues tiene diferentes características, es una organización muy coordinada, es una organización muy estandarizada, ¿no? El líder que está hasta el frente del bote está dando instrucciones y los que están remando pues están básicamente llevando a cabo las instrucciones que les manda el líder. Esta organización tiene una comunicación muy vertical, ¿no? El líder es el único que comunica, los participantes no opinan acerca de lo que está pasando y tienen como objetivo llegar a una meta, ¿no? No solo el objetivo es llegar a una meta, sino de preferencia llegar a esa meta primero, ¿no? Esa es la cuestión más establecida. Esta es una organización que se llama de comando y control. Es una organización que en términos generales los liderazgos son los que guían y los trabajadores son los que obedecen, básicamente, ¿no? Es una organización totalmente recta y rígida y funciona de maravilla, funciona muy bien esta organización siempre y cuando el agüita esté tranquila, ¿no? El agua ahí la pueden ustedes observar, es un agua que no tiene mucho movimiento y permite el flujo de esta organización. Entonces vámonos a el siguiente paradigma, ¿no? El paradigma un poco más violento, ¿no? El agua es un poco más caótica, existe un poco más de complejidad en cuanto a cómo se manejan este tipo de organizaciones y qué cosas tenemos que llevar a cabo para que este tipo de organizaciones tengan éxito. Ustedes pueden ver al líder en la parte de atrás, ¿no? De rojo, a diferencia del otro paradigma. Este líder tiene un remo en la mano, está participando. A diferencia del otro paradigma, no todos están remando al mismo tiempo. Algunos tienen el remo dentro del agua, otros lo tienen fuera. Y los que han vivido esta experiencia, ¿no? De los rápidos sabrán que de alguna u otra forma hay una organización dentro del caos. O sea, esa es una de las grandes características de este tipo de embarcaciones, de este tipo de experiencia. Uno diría que es caos total, pero en realidad hay un orden, hay guías, hay participantes, hay cosas que de alguna u otra forma están sucediendo, ¿no? Me están pidiendo la palabra, ¿tú sabes algo de esto? Es para responder dudas, pero si quieres podemos continuar, que las escriban directamente al chat o a mí y al final las respondemos. Órale, pues perfecto. Muy bien, entonces sigamos. Entonces, bajo esta cuestión de este bote, ustedes pueden ver que el bote es un bote, solicitud de anotación, me está saliendo. No puede controlar el contenido compartido hasta que se detenga. ¿Le pongo rechazarlo? Sí, rechazar, por favor. Lo siento, Mabel Ramos. Bueno, seguimos. Este tipo de embarcación, ustedes podrán ver que es una embarcación mucho más flexible, se mueve con respecto a cómo se mueve el agua.
Los participantes traen su casco y su chaleco salvavidas de alguna manera para que no sea tan serio el golpe en caso de que caigan. Y bueno, básicamente tenemos dos objetivos en este tipo de embarcación. El primer objetivo que claramente se da es sobrevivir. En una situación tan caótica, nuestro primer objetivo siempre se traduce en eso, en que sobrevivamos. Y una vez que sobrevivimos, podemos ir al siguiente punto, que es llegar a algún lugar, ¿no? Hay gente que acampa después de esta experiencia, hay gente que hace una comida, o sea, hay ciertos objetivos, pero ya posterior a la experiencia en sí. Entonces, con estas dos analogías, ¿no? Bueno, más bien con estas dos embarcaciones, con estos dos paradigmas, es la palabra que estaba buscando, con estos dos paradigmas, me gustaría ilustrar un par de situaciones. Uno, el agua en las que navegamos las organizaciones el día de hoy es como el paradigma de la derecha. Es caótica, es impredecible, a veces es muy violenta, a veces es muy traicionera, ¿no? Y sin embargo, las embarcaciones se siguen viendo como la embarcación del lado izquierdo. Entonces, el primer punto que quisiera tocar con esta analogía es que en realidad no estamos listos para las cuestiones que hoy están sucediendo con respecto al agua que estamos teniendo. Es decir, las organizaciones, este diseño de la izquierda de organización tiene 70 años. Así es como nos enseñaron a diseñar las organizaciones, así es como nos enseñaron a abrirlas. Hay algunos que ya están trascendiendo estos paradigmas, estos modelos, y hoy por hoy tengo algunos alumnos o algunos participantes emprendedores que me están mostrando sus modelos de negocio, ya se ven de una manera muy distinta, ya se ven flexibles, ¿no? En su mayoría tenemos organizaciones rígidas, en su mayoría tenemos organizaciones que no están listas para el agua caótica, porque en el agua caótica no hay control, porque con la capacitación y los conocimientos que tenemos actualmente en las organizaciones, no tenemos esa capacidad de vivir bien en el caos, que es lo que nos está dando el agua del paradigma de la derecha. Entonces, punto número uno, me gustaría hablar de estas dos. Punto número uno, el diseño de la organización. ¿Cómo está diseñada la organización que ustedes están dirigiendo? ¿Cómo está diseñado el sistema? Y voy a adelantarme con la palabrita. El sistema en el que ustedes están conviviendo. El diseño estructural de la bicicleta de la otra lámina es suficiente para llegar a sortear el paradigma de los rápidos o no. Y segundo, una cosa una cosa es la estructura, una cosa es el barco y la otra cosa es la tripulación. La tripulación que nosotros tenemos está suficientemente capacitada para dirigir estas nuevas organizaciones o no. Hoy por hoy estamos todos capacitados para la organización de la izquierda, pero en realidad estamos capacitados para la organización de la derecha. Y bueno, yo les mencionaba al principio, una de las cosas que más me gusta de darles esta plática ahorita es porque me parece que no nos va a quedar de otra. Me parece que empezar a dar las conferencias o los cursos o las juntas de manera virtual en home office, ¿no? Así como estamos actualmente, va a tener que ser un nuevo paradigma. La forma en cómo estamos trabajando de manera y consumiendo de manera comunitaria va a tener que formar parte de las economías. Entonces, ¿cómo estamos? Y si nuestros diseños están determinados para vivir bien en el caos que maneja el lado derecho. Y déjenme decirles que a lo largo de los años que me he topado, ¿no?, con organizaciones y con emprendedores y con empresarios, una de las cosas que he notado es que por ahora es cuestión de personalidad. Hay personalidades que les encanta el paradigma de la derecha y hay personalidades que más bien la sufren un poco, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que vamos a tener.
Entonces, me voy al título del webinar, ¿no? Complejidad dinámica. Déjenme hacer una pequeña pausa para hablarles un poquito de un sistema y lo voy a simplificar mucho y aquellos que entren conmigo a alta dirección, pues ya ahí ya tendremos tiempo de entrarle un poquito más profundo. Pero déjenme simplificar el sistema a un conjunto de elementos que están interrelacionados. Esto es fundamental. Están interrelacionados y que este conjunto de elementos van hacia un mismo objetivo. Vamos a poner el ejemplo de sus organizaciones, vamos a poner el ejemplo de un país, ¿no? Vamos a poner el ejemplo incluso de las familias que hoy estamos reunidas, ¿no? En estas cuarentenas, ¿no? Que estamos reunidas y que estamos notando ciertas dinámicas, ¿no? En ese sistema también. ¿Qué quiere decir que estamos interrelacionados? Es muy sencillo que cuando una de los elementos del sistema cambia, todos los elementos se ven impactados. ¿Qué tan importante es el elemento que cambió? Nos va a decir qué tanto cambia el sistema en general. Esta contingencia es un evento que impactó fuertemente a varios de los sistemas y macrosistemas de los que hoy estamos conviviendo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar la cuestión del sistema y lo retomaré en una lámina posterior. Y básicamente cuando hablamos de complejidad dinámica, me refiero a cuando un sistema, cuando en un sistema es muy difícil de predecir, ¿no? Es muy difícil vaticinar lo que va a ocurrir después de un tiempo determinado. Les platico una anécdota que a mí me encanta de un participante que estábamos en pleno proceso estratégico. Él era el director general. Lo que me dijo fue, ¿sabes qué, Conrado? El problema es que el futuro ya no es lo que solía ser. Y yo le dije, ah, caray, ¿cómo está eso de que el futuro ya no es lo que solía ser? Y me dijo, es que antes yo tomaba una decisión y sabía perfectamente cuál era el resultado de esa decisión. Perfectamente. Sabía de 6 meses a un año qué es cuáles iban a ser los resultados de esa decisión. Hoy tomo una decisión muy parecida, con los elementos muy parecidos, y finalmente no hay una certeza de cuál va a ser el resultado. Puede ser totalmente opuesto al que yo estaba buscando, ¿no? Y entonces a eso es a lo que se refiere con que el futuro ya no es lo que solía ser, que existe complejidad dinámica, que ya es muy difícil repetir una decisión y esperar el mismo resultado. Y lo estamos viviendo cada vez más, ¿no? En esas cuestiones, y lo estamos viviendo como país, y no solo nosotros, lo estamos viviendo, varios países europeos están viviendo esa cuestión, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, son soluciones que se tomaron que hoy por hoy ya no garantizan el resultado que antes nos dio nos generó tan buen resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Y déjenme darles un poquito de respiro, porque la cuestión aquí no es de que cada uno de ustedes no sepamos qué hacer, ¿no? Sino todos nosotros, como seres humanos, no tenemos hoy por hoy el chip, la capacidad de manejar esa complejidad y entender cómo gestionarla. Estamos muy acostumbrados a la operación y estamos poco acostumbrados a la cuestión de complejidad dinámica. Eh, la situación de nuestros resultados, pues ya muchos se pueden ir manejando hasta al azar, ¿no? O sea, ya no es una cuestión que quepa en nuestro grado de intención o nuestro grado de posibilidades, sino que muchas veces ya es, a ver, lo hago y a ver qué sale, ¿no? O sea, en cierta medida. Caminamos en cuerdas flojas y por eso me encanta esta lámina, ¿no? Esta foto. Caminamos en cuerdas flojas que después se hacen una maraña que definitivamente como directores no estamos saliendo hasta directores son los puestos más solitarios que existen, ¿no? Y hoy es un ejemplo lo que está pasando con lo que nos está pasando a los empresarios, ¿no? A los emprendedores. Hoy es un ejemplo de esa soledad y de lo que tenemos que empezar a trabajar como empresarios, como emprendedores, como jefes de familia, etcétera, ¿no? Y finalmente, bueno,
¿qué hacer con esto? Pues romper el paradigma, ¿no? Romper las formas. O sea, ya no tenemos otro, ya no hay pretexto. O esta contingencia es el pretexto perfecto de lo que tenemos que empezar a hacer como personas, como individuos, ¿no? Entrar en un proceso de introspección importante y empezar a entender qué tengo que desaprender, lo que hablábamos de Alvin Toffler de la lámina inicial, qué de lo que hoy sé y que es cierto para mí ya no me sirve y empezar a desaprenderlo. Y después vendrá el otro proceso que es el de reaprender. Sin embargo, en mi experiencia y en la experiencia que he tenido, no solo como persona, sino como asesor y acompañador de algunos empresarios, el desaprender es lo más complicado, es lo más difícil, porque muchos de ellos son exitosos. Muchos de ellos han hecho dinero, han hecho crecer sus empresas y sin embargo son paradigmas que hoy por hoy ya no son suficientes y ya no funcionan necesariamente. Entonces, hay un montón de herramientas y me voy a parar en algunas, ¿no? Estas las estaremos viendo en lo que es el módulo de alta dirección. Pero bueno, viene desde la teoría del caos, pasando por la planeación de escenarios, lo que es dinámica de sistemas, pensamiento sistémico, los tableros de control, unas más acá como economics, ¿no? O sea, ya hay cosas que podemos ir haciendo, que podemos ir utilizando, sobre todo siendo la dirección o el grupo directivo, por eso me encanta el tema para este diplomado, ustedes que son los directores de su empresa, para que les apoye a lidiar con esta complejidad, para que les dé un poco más de claridad en cierta medida las decisiones que están tomando y hacia dónde van a llevarlos esas decisiones que ustedes están tomando, ¿no? Entonces, estaremos viendo estas herramientas con calma. De todos modos, si ustedes quisieran información de alguna de ellas o un poco más de una bibliografía o un libro que yo les pueda recomendar, con mucho gusto, si me mandan un mensaje, se los puedo hacer llegar. Pero bueno, todas estas son herramientas que a la larga están diseñadas para facilitarles esa alineación estratégica, ¿no? Empezando por el individuo, director general, y siguiendo por quienes forman parte de su grupo directivo, y obviamente cómo empezar a permear y comunicar al resto de la organización. Entonces, la base de todas estas herramientas que estamos viendo aquí se llama aprendizaje, ¿no? Y ahorita les defino aprendizaje en palabras de este señor, Ari de Geus. Ari de Geus fue director de planeación estratégica de la Shell, uno de los precursores de la herramienta de planeación de escenarios. Chulada de persona, además, un tipazo, ¿no? Humildad y grandes ganas de colaborar, okay. Grandes ganas de colaborar en ese sentido. Y bueno, su frase más famosa dice esto, ¿no? Que en tiempos tan bruscos como los que hoy nos enfrentan, el aprendizaje podría ser la única ventaja competitiva sostenible a largo plazo, ¿no? Y bueno, con aprendizaje, Ari y Peter Senge, que es otro de los grandes pensadores administrativos, se refieren a la capacidad que tenemos de adaptarnos a un entorno, ¿no? A la capacidad que tenemos de adaptarnos a un entorno y sobre todo si ese entorno es complejo. Entre más rápido te adaptes, más rápido generas ventaja competitiva. Pero para adaptarse hay que estar poniendo atención, hay que estar poniendo atención a las señales que nos están mandando el mundo, la vida, ¿no? El sistema y hoy más que nunca empezar a entender qué es lo que está sucediendo, qué nos toca entender hoy con esto que está sucediendo para poder mover y rediseñarnos como sistema individual primero y después como sistemas organizacionales, ¿no? En los procesos de aprendizaje organizacional. Entonces, en la cuestión del aprendizaje y el cómo llevarlo, me gustaría presentarles este modelito del iceberg, que es muy utilizado en el pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas,
hablar de los 4 niveles de intervención. Y este iceberg a mí me ha ayudado mucho en los acompañamientos y en las consultorías estratégicas para que la gente se dé cuenta en qué niveles de acción estamos trabajando. Entonces, el primer nivel tiene que ver con la cuestión de los eventos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que nos está lanzando el sistema? ¿Qué nos quieren decir estos síntomas? Y esto es tan sencillo como decir cuáles son los resultados, ¿no? En el caso del COVID-19 actualmente en México, dice 2.430 y tantos infectados y, si no me equivoco, por ahí de 125 personas fallecidas, algo así, ¿no? Son los resultados tal cual. En una organización son mis utilidades, son mis clientes, mis ventas, ya son los indicadores que ustedes decidan empezar a entender con mayor profundidad para saber cuáles son los síntomas del sistema. Ojo, estos resultados lo único que dice es cuáles son los síntomas. Punto número 2. Nos vamos al primer nivel abajo del océano, en el cual hablamos de los patrones proactivos de comportamiento, las señales del camino. Y esto tiene que ver con gráficas, ¿no? Tiene que ver con las gráficas de utilidad, tiene que ver con las gráficas de cómo están aumentando los infectados, ¿no? Bendito sea el cielo, ahora somos todos expertos en gráficas exponenciales, ¿no? Eso es básicamente lo que plantea el siguiente nivel de información de los resultados que nos están dando. ¿Por qué es importante el cuestión de los patrones? Porque es distinto que nos digan hay 1,000 infectados a que nos digan hay 1,000 infectados y está creciendo o hay 1,000 infectados pero está decreciendo. Por eso el análisis de las, eh, de las curvas es tan importante, ¿no? Patrones y señales. Y después empezamos a entrar a los niveles profundos del mar, ¿no? Las estructuras que me generan cambios generativos, ¿no? En las situaciones fundamentales, es decir, la bicicleta, el barco, la tripulación que yo tengo, ¿no? La organización, cómo, cómo estamos comportándonos cada uno dentro de esta estructura. Lo que me da son los patrones de comportamiento que me dan los resultados. Y es en este nivel donde las acciones que estamos en este nivel, ahí se va generando cambios generativos versus los cambios proactivos en los patrones versus los cambios correctivos a nivel de la punta del iceberg. Y finalmente tenemos en la profundidad del océano los modelos mentales donde se encuentran nuestros paradigmas. La profundidad del océano habla de las cosas que nos generan la cultura, de las cosas que tenemos como organismos rectores dentro de nuestra cabeza y dentro de las cabezas colectivas, ¿no? Culturas organizacionales, culturas de países, ¿no? ¿Por qué nos tienen que decir tantas veces que nos quedemos en la casa, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué quiere decir la cultura mexicana cuando lo tenemos que repetir tantas veces o cuando yo decido, que ya lo escuché muchas veces repetido, pero no tengo otra más que salir a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cultura que genera la estructura? ¿Cuál es el paradigma que genera las estructuras de las estaciones fundamentales, que genera los patrones y que genera los eventos y resultados? Y entonces, mi pregunta ponzoñosa para todos ustedes es empezar a determinar y reflexionar acerca de en qué nivel estoy trabajando a nivel organizacional, ¿no? ¿Qué nivel estoy manejando? Cuando yo hago esta pregunta, normalmente los empresarios me dicen, pues en el de hasta arriba, apagando fuego, siendo operativo, tratando de que el barco no se hunde y si acaso en algún ejercicio de planeación o algo así a nivel de patrón de comportamiento. ¿Qué es lo que sucede cuando no trabajamos a niveles estructurales o a niveles de modelos mentales? Que en realidad el comportamiento no cambia. En realidad no nos podemos rediseñar y nos es difícil llegar a un punto de adaptarnos a un entorno complejo cuando en realidad no estamos
haciendo cambios a nivel estructural o a niveles de paradigmas. Entonces, esta lámina para mí es fundamental y es fundamental empezar a entender claramente qué significa hacer un cambio estructural. Es importante que estemos todos muy claros de qué significa hacer un cambio en paradigma, ¿no? Por ahí entre los participantes estoy viendo a un compañero y amigo, Johnny Carr, ¿no? En el cual hablando de paradigmas, ¿no? Una de las cuestiones, él es experto en estos rollos, una de las cuestiones más difíciles desde mi punto de vista en la cuestión del desarrollo humano es cambiar un solo paradigma. Entonces, esos diseños que están estableciéndose, esos diseños que hoy nos rigen, nos están llevando hacia donde queremos ir o no. Esa es la pregunta fundamental, ¿no? Y bueno, algunas de las metodologías para cada uno de los niveles que vamos a estar trabajando tienen que ver precisamente con el pensamiento dinámico, empezar a entender qué significan las curvas que estamos generando, qué significan los patrones y cómo empezar a diseñar estructuralmente un cambio a futuro en cuestiones lineales de gráfica. El pensamiento sistémico que nos apoya con mapas estratégicos para darnos la posibilidad de encontrar una cuestión que se llama los puntos de apalancamiento, que son puntos de poco esfuerzo y mucho impacto en nuestros sistemas, ¿no? Y el último, los mapas de acuerdos para también empezar a entender cómo estamos, cómo nos hemos puesto de acuerdo, cuáles son los acuerdos que tenemos con las personas y los grupos que intervienen en nuestro sistema, ¿no? Y si me permiten dejarles una tarea, me gustaría que inicien este proceso de reflexión del iceberg con su familia, con el sistema de su familia. ¿Cómo están los tres niveles? ¿Cómo están los resultados que estamos buscando? Es lo que las dinámicas que se están generando son las que estamos buscando como sistema o no, dado que la interacción de los miembros de este sistema se acaba de intensificar de manera exponencial, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que nos van a llevar hacia ese pensamiento estratégico, que nos ayudarán a lidiar de alguna manera con lo que es la complejidad dinámica, ¿no? Cierro con dos frases que me encantan de este señor, de Albert Einstein, ¿no? Y que tienen mucho que ver con esto que hemos platicado. La primera frase es, locura es hacer lo mismo, siempre lo mismo, y esperar resultados diferentes. ¿Qué quiere decir Einstein? Que no estemos generando ningún cambio en ningún punto del iceberg, excepto en el de los síntomas. ¿Sí? Entonces, queremos trabajar a nivel de síntomas y queremos cambiar el comportamiento, pues eso va a ser imposible. Tenemos que trabajar en los 4 niveles. No se trata de trabajar solo en los de abajo, porque los de abajo tardan mucho en dar sus resultados. Se trata de ir generando los cambios en el corto plazo, en los 2 primeros niveles, y en el mediano y largo plazo, en los 2 niveles de abajo. Y la última frase, ¿no? de Einstein, que dice, los problemas no pueden ser resueltos desde el mismo nivel de pensamiento en el que fueron creados. Es decir, no podemos estar apagando fuegos o querer resolver un problema al nivel de la punta del iceberg. Cuando hacemos eso y resolvemos problemas al nivel de la punta del iceberg, lo que va a suceder es que estamos generando los problemas de mañana con las soluciones de hoy. Entonces, es importante empezar a establecer muy claramente por dónde vamos, cómo queremos ir trabajando en esas situaciones, ¿no? De tal manera que nos dé la posibilidad el sistema de llevarnos al comportamiento que queremos nosotros que se tenga, ¿no? Entonces, hablando de reestructuras, hoy por hoy las organizaciones están obligadas, ¿no? a modificar sus estructuras, ¿no? De maneras algunas drásticas, ¿no? Ante los escenarios tan adversos. Algunos de ustedes pues están pensando, si no es que ya lo hicieron, en despedir para poder mantener su organización o reducir sueldos. Y de alguna manera la invitación es a reflexionar. No digo que esté bien o esté mal, cada caso es distinto, pero reflexionar si el diseño que ustedes están obteniendo o
el diseño que ustedes van a obtener cuando termine la contingencia les va a permitir seguirse moviendo hacia adelante. Porque muchas veces en estos aligeramientos solemos cortarnos las piernas, ¿no? Y esas ya no crecen. Entonces, ¿en dónde estoy aligerando? ¿Cómo estoy haciendo ese rediseño? ¿Con qué objetivos los estoy haciendo? ¿Y con base en qué? Para empezar a entender si al final de esta tan bizarra y tan emergente que ha surgido, pues empecemos a entender dónde vamos a estar, ¿no? Posteriormente, cómo lidiar con esta complejidad y empezar a entender cuáles son los paradigmas que tengo que empezar a cambiar para moverme hacia ese punto, ¿no? Bueno, ya alguien me hizo favor de cambiarlo a mis datos. Ahí están. Les dejo la lámina para que la podamos, bueno, para que la tengan, ¿no? Tengo de todo ahí, nada más me falta el TikTok, que no le he agarrado la onda a esa cosa, pero me parece que con estas son suficientes. Siéntanse con la libertad de escribirme por cualquiera de estos medios y si tienen dudas, si quieren, les decía yo hace un momento, si quieren bibliografía, si quieren platicar acerca de alguna cuestión específica, con mucho gusto, pues abro mi tiempo, ¿no? Mi disponibilidad para empezar a trabajar estas cuestiones, con la reserva para los que van a vivir el diplomado, ¿no? El módulo, con la reserva de que a lo mejor muchas de estas dudas o muchas de estas cuestiones se irán resolviendo ahí en el módulo que estaremos teniendo ahí en la náhuatl, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir para verlos y para empezar a ver si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios. Me parece ahora sí los que querían participar. Si gustas, Conrado, que puedan abrir su micrófono para hacerte llegar la pregunta, porque tuvimos un problemita con el chat general. Me parece muy bien, Ro. Entonces, abran su micrófono si quieren hacer alguna pregunta y con mucho gusto lo vamos platicando en el tiempo que nos queda. 42 minutos, Ro. ¿Qué te parece, chavo? Muy bien, muchas felicidades. Todo perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahí te pasé una a tu WhatsApp, que nos habían escrito. Me pasaron a mí. Ah, caray, en el tuyo. Ah, Rodrigo Fierro, a ver. Experiencia, las metodologías como Balance Scorecard siguen siendo válidas porque siento que son muy lineales desde mi punto de vista. No sé quién me hizo esa pregunta, pero es buenísima pregunta. El Balance Scorecard tuvo una gran innovación en los noventas, que fue no solamente empezar a trabajar con las cuestiones financieras, sino que empezaron a hablar cuestiones del cliente, cuestiones de los procesos internos y cuestiones del aprendizaje, el ser humano y el aprendizaje. Entonces, dentro de esta cuestión de esa gran innovación, sacaron algo, Kaplan y Norton, que se llamaban los mapas de desempeño, que si bien fueron una herramienta gráfica muy interesante, es como bien me dices, y me gustaría saber quién me hizo esa pregunta, como bien me dices, es una herramienta, sigue siendo muy lineal. Kaplan y Norton se quedaron en el tintero de hacer de estos mapas una cuestión sistémica, es decir, que sean, que los mapas de desempeño fue Sergio Tejeda, ok. Sergio, ya te vi en tu cámara. Que los mapas de desempeño tuvieran retroalimentación, o sea, fueran ciclos cerrados, que se convirtieran en mapas estratégicos sistémicos. Y bueno, al final de cuentas, precisamente en un libro de Kaplan y Norton, Sergio, que se llama así, Mapas Estratégicos, hay un ejemplo de Grupo Nacional Provincial que trabajamos nosotros, en el que se presenta un mapa sistémico en lugar de un mapa de desempeño. Entonces, hoy por hoy la gente que está haciendo scorecard, que me sigue pareciendo interesante por la cuestión gráfica de ver los indicadores, ya empiezan a utilizar también lo que son los mapas estratégicos para hacerlos más fuertes en este sentido, ¿no? ¿Contesté tu pregunta, Sergio? Perfecto.
¿Alguien más? Estuvo clarísimo, Ro. Así es. Igual, bueno, pues si alguien se anima puede abrir su micrófono y con toda confianza preguntar. Con toda confianza preguntar. Y bueno, si no, de todos modos, mis datos ahí los tuvieron. Si hay alguien que quisiera tener los datos otra vez, pues se los pueden pedir a Ro o me pueden escribir aquí en el chat. El chat no Creo funciona, que hay entonces, Yo tengo alguien una nos va a pregunta. apuntar. dígame, ¿Me escuchas, Conrado? estimado Johnny Carr, te escucho. Oye, desde tu perspectiva y viendo esta parte sistémica que manejas y todo, ¿qué es lo que tú prevés de acuerdo a las señales que ves qué va a suceder a nivel económico para México en los próximos 6 meses? Muchacho, Ponte a pocas chambear. broncas, mi estimado. Mira, la cuestión, lo curioso de la cuestión económica es que ni siquiera es complejo lo que va a pasar, saber qué es lo que va a pasar. Las interrelaciones son directas, ¿no? En términos generales de algunas de los indicadores que se están dando. Ciertamente, en los siguientes 6 meses, es más, de aquí a que termine el año, por ahí hay algunas gráficas que hablan de enero, febrero incluso, se va a tener que empezar a recuperar este proceso. O sea, recuperar en el sentido de el business as usual, ¿no? Y después los pequeños ajustes que vamos a empezar a necesitar hacer, ¿no? En cierta medida. Digo, no es un escenario optimista por donde lo veas, de ninguna manera. Sin embargo, creo que como personas, una de las cuestiones que me gustaría decir en ese sentido, como personas hay mucho que podemos hacer por el sistema. Es decir, no hay un stakeholder, no hay un grupo de interés que domine completamente todo el sistema llamado México, ¿no? Ni el gobierno, ni los empresarios, ni alguien específico. Hay unos que son muy poderosos, ¿no? Hay unos que impactan de manera muy poderosa, pero no todos, no todo en el sistema es eso, ¿no? Yo creo que los organismos empresariales están haciendo un buen trabajo en empezar a blindar ciertas cosas. Se están haciendo cosas muy de corto plazo, Juan, en la punta del iceberg, ¿no? Para empezar a contener la cuestión económica. Sin embargo, sí me parece que por ahí de finales de este año, principios del siguiente, es cuando empezaremos a construir ya algo mucho más sólido para los años venideros, ¿no? Gracias. Voy a tomar en cuenta que te contesté tu pregunta, Johnny Carr. Exacto. Gracias, mi estimado. Sí, es una plática obligada entre los que nos dedicamos a los sistemas, ¿no? Entonces no solo en México hay una serie de indicadores a nivel global que, digo, les decía, poco optimistas, sin embargo, hay otros que empiezan a emerger como indicadores alternativos, ¿no? Que pueden ser un principio de algo bien, bien interesante, ¿no? Pero eso ya lo veremos después. Gracias, Johnny Carr. ¿Alguien más Gracias, Conrado. alguna pregunta? Yo soy Mabel Ramos, ¿sí me escuchan? Sí, Mabel. Ah, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que me parece muy, muy interesante tu plática. Yo ahorita juego en Gallos Femenil y bueno, el día de mañana quiero ser directora técnica, además de, bueno, ahorita soy psicóloga, trabajo con deportistas. Y bueno, hablando de esta flexibilidad, ¿no? Que tienes que tener para poder dirigir a un grupo de personas, creo que es muy aplicable para la parte deportiva. Y bueno, ¿qué consejo me darías o darías a esta parte a gente que quiere el día dirigir equipos profesionales para poder tener como un plan de la manera de dirigir o una filosofía más bien, ¿no? Y poder convertir equipos exitosos. El fútbol femenil lleva 2 años en México, entonces creo que hay una área de oportunidad muy grande para poder mejorar esa parte. Híjole, me encanta, Mabel, me encanta. De hecho, pues muchos de las analogías de estrategia tienen que ver con el deporte, ¿no? En ningún otro lugar se ve tan claramente cómo
cómo se establece la cuestión estratégica en esto. Lo que es muy importante, Mabel, yo te diría que en la cuestión de las direcciones técnicas es conocer muy bien a tu equipo, ¿no? Yo mencionaba hace un rato la especialidad de Juan Carlos. Conocer muy bien a tu equipo y conocer las habilidades de ese equipo. Conocer el entorno en el que te estás desenvolviendo, porque como bien dices, el fútbol femenil es muy joven en México y sin embargo está pegando con todo, ¿no? Entonces, entender quién está contigo, quién, no que esté en contra de ti o de tu sistema, pero quién le está poniendo piedras a lo mejor sin querer. Empezar a entender cómo están las relaciones con todos los grupos de interés. Muchas veces los equipos quieren vivir solos, ¿no? En el proceso de llevar a cabo un resultado y sin embargo, pues juegan grupos de interés como la ciudad, ¿no? En este caso Querétaro, como la federación, como el gobierno, como, no, como tus jugadoras. O sea, hay varias cuestiones que están interviniendo y que es importante empezar a entenderlo, ¿no? Es importante diseñar un plan de corto, mediano y largo plazo, Mabel, porque me encanta la oportunidad que tienes en algo tan nuevo, ¿no? Generar una planeación muy padre, Sí. pero que estén muy claros tus objetivos de corto y mediano plazo también, porque los de largo, pues es tener éxito, ¿no? En este sistema. Entonces, híjole, me encantaría seguir platicando, porque también es una de mis pasiones esta cuestión, platicando contigo. Entonces, Sí, sí, sí. me mandas tus datos, me encantaría que tuviéramos una conversación. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A ti, Mabel. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, Conrado. A ver, dice aquí Carlos Bárcena. Ajá. No, pues esa te la mandé por escrito a esa otra persona. Adelante. Ok, ok. Sí, Oscar Bustos, buenas ¿Quién me está tardes. hablando? Oscar Bustos. Dentro de Oscar, la... buenas tardes. Sí, buena tarde. Dentro de la complejidad, como ya vimos y nos has explicado muy bien la complejidad de sistemas, sobre todo los organizacionales, ¿verdad? Se antoja que para controlar de alguna forma o de tener la oportunidad hoy en día para poder controlar esa complejidad, necesitamos implementar controles predictivos. En tu experiencia desde el punto de vista empresarial, ¿qué tipo de controles predictivos has podido ver en tu experiencia profesional? ¿En qué ámbitos y de qué tipo? Mira, Oscar, yo lo primero que te diría es que la complejidad en realidad no se controla. A mí me gusta decir que se navega, ¿no? O sea, por eso me encanta la analogía de los rápidos, ¿no? Se navega en la complejidad y dentro de la misma complejidad, entender los controles predictivos también es un gran reto. A mí me gusta muchísimo la herramienta de planeación de escenarios, en la cual lo que se genera, Oscar, son diferentes futuros alternativos que te dan la posibilidad de empezar a pensar fuera de la caja. ¿Cuáles podrían ser las estrategias que debería de seguir mi organización si uno de estos escenarios se empieza a acercar? Te platico una de las historias que más me gustan en cuestiones de planeación de escenarios. Les platicaba que Ari de Geus fue el director de planeación estratégica de la Shell. La Shell era la empresa número 12 de petróleo en el mundo. Y Ari con su equipo empezaron a hacer escenarios, empezaron a hacer varias carpetas de escenarios a nivel global con respecto al petróleo, en los cuales empezaban a dar cuenta que se necesita si el escenario se daba. Uno de los escenarios es que ganara Mikhail Gorbachev. Y cuando alguien propuso ese escenario, los demás se rieron, ¿no? Y dijeron, ¿cómo crees que va a ganar Mikhail Gorbachev? O sea, no hay forma que gane este muchacho, es muy pequeño, tiene ideas muy revolucionarias, no creo que el pueblo soviético esté listo, etcétera, ¿no? Bueno,
fue creciendo la popularidad de Gorbachev y en la metodología de planeación de escenarios, Oscar, te van marcando diferentes señales. Esas señales te van diciendo a qué escenario te vas acercando. ¿Sí? Y esas señales son esos indicadores, por llamarlos de alguna manera, te van diciendo qué es lo que tienes que ir haciendo porque te estás acercando a uno versus otro. Cuando empieza a crecer la popularidad de Gorbachev, lo que dijo el grupo de Ari fue, traigan la carpeta y vamos a ver qué necesitamos ir haciendo a nivel de acción para prepararnos para ese escenario. Empezaron a hacerlo y brincó de ser la número 12 en el mundo a ser la número 5 y un año después la número 1. Es difícil predecir, ¿no? Lo que platicábamos de complejidad dinámica. Sin embargo, sí hay herramientas que te pueden ir dando una mucho mejor idea de cómo empezar a entender el entorno. Yo les llamo las áreas de inteligencia de las empresas. Las empresas están diseñadas para verse hacia adentro, para ver su operación exclusivamente. Y tienen muy pocos recursos que están viendo hacia afuera, qué es lo que está pasando afuera. Y con base en no ver lo que está pasando afuera, no estamos listos para las situaciones tan cambiantes como la que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo lo que te diría, Oscar, es herramientas como planeación de escenarios y dentro de planeación de escenarios, el establecimiento de señales y de tu grupo de inteligencia organizacional para que todo lo que está sucediendo allá afuera lo podamos ir incorporando en nuestra organización, ¿no? Haber visto y haber estudiado lo que estaba sucediendo en el mundo cuando en febrero apareció el COVID-19, nos hubiera dado tiempo a México para hacer muchas cosas, tanto como país como organización, como organizaciones, y pues la dejamos ir, ¿no? Entonces, por estar metidos en la operación, básicamente. No sé si te contesté, Oscar. Perfecto, muchas gracias. Sí, sí quedó contestado. Gracias. ¿Quieres, respondemos la que nos mandaron? A ti, Oscar. ¿Qué pasó, Ro? Tenemos una de Carlos Bárcena que está en tu WhatsApp. Dice, ¿en qué parte del modelo del iceberg está y juega un papel la inteligencia emocional o si depende del piso? Ese trabaja uno en sus 4 elementos básicos, please. Mira, Charlie, yo te diría que en el nivel de hasta abajo. O sea, en el nivel de paradigmas, de modelos mentales. Y bueno, la inteligencia emocional forma parte también de las dinámicas de interacción de la estructura de la organización. Entonces, yo te diría que en los 2 últimos niveles del iceberg, ¿dónde están los resultados de la poca o mucha inteligencia emocional? Hasta arriba, pero los cambios que se tienen que ir haciendo tienen que ser en el nivel estructural o en el nivel de modelos mentales. No sé si te contesté, Charlie. Sí, muchas gracias. Perfecto, ¿de qué? Muy bien, mi Ro. 5:58. Listo, no sé si quieras cerrar con algo. Nada más yo para recordarles que a todos los que se registraron se les va a hacer llegar el video de tu presentación y el material que tú me mandes. Si hubiera algo adicional igual que quisieras incluir, me lo mandas y todos lo van a recibir. Me encanta. Ya vi que Mabel me empezó a seguir en Instagram, lo cual me llena de alegría. Entonces, cualquier cosa queda a sus órdenes. Una de las cuestiones más importantes de esta conversación es no sentirse solos, porque no estamos solos, ¿no? La complejidad está ahí, es difícil de navegar, pero créanme que juntos es más sencillo empezar a generar estas cuestiones en diálogos. Una de las cuestiones que junto con mi socia y la empresa en general estamos haciendo es abrir diálogos, ¿no? Con nuestros clientes, con nuestros amigos, con nuestra familia, porque eso es lo que nos va a mantener siempre en la sanidad y poder estar trabajando constantemente en este proceso. Charlie, ya vi que me empezaste a seguir en Instagram también, ya vi que ese es el medio de hoy. Bueno, porque no tengo TikTok. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Ro. No, a ti, Conrado, muchas felicidades. Gracias. Abrazos a todos y espero verlos en el diplomado. Saludos, gracias. Hasta luego.